Hola, buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa donde vamos a presentar, como hacemos cada año, la memoria de actividades de la Iglesia. Ustedes saben que todos los años la Iglesia, con ese compromiso de transparencia, tiene la obligación y tiene el deber, sobre todo con las personas que participan de su actividad y con toda la sociedad, para presentar la actividad, lo que ellos han hecho. En esta rueda de prensa van a intervenir don Luis Argüello, es el secretario general de la Conferencia Episcopal, y va a intervenir también Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia, que está al frente del equipo que ha elaborado esta memoria que ahora presentamos. Memoria que se refiere al año 2018, que fue fruto de la acción, digamos, de la declaración de la renta en 2019, cuyos datos definitivos se presentaron hace unas semanas, los datos económicos, y hoy presentamos la memoria de actividades de la Iglesia. Después de la intervención del secretario general y de la directora de la Oficina de Transparencia, haremos paso a 3 testimonios que ponen cara, que ponen rostro, que ponen carne a esta vida de la Iglesia, a esta memoria de actividades de la Iglesia, y habrá tiempo después para las preguntas. Tiene ahora la palabra el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello. Buenos días. Me alegra tener este libro en las manos. Este libro que recoge la vida de la comunidad cristiana católica en España a lo largo de un año. Esta memoria de actividades que, como veis, tiene en su portada la imagen de un templo. Habitualmente, cuando alguien va a un lugar, sobre todo si es un pueblo pequeño, y le preguntan dónde está la iglesia, normalmente suelen indicarle que vea el templo, que quizás está situado además en un lugar privilegiado de ese lugar. Y así es, la iglesia es templo, pero también es tiempo. La iglesia es familia, pero también es servicio. La iglesia es hogar, es mesa donde se reúne esta familia, pero también es camino. De alguna manera, las actividades de la vida de la iglesia nos ayudan a caer en la cuenta de todo esto. Por una parte, como templo, acogemos la realidad del misterio de Dios en nuestra vida. Un Dios que se hizo carne en Jesucristo, Jesucristo resucitado, que toma su cuerpo ahora en la iglesia y que quiere ofrecerse, entregarse, para realizar la misma misión de Jesús, que es una misión de anuncio, pero que también es una misión que se realiza en los hechos, que es un signo, pero que también es un instrumento, un signo de ese misterio que abraza el tiempo, en la andadura que venimos realizando y también en esa mirada a la plenitud del tiempo, a la vida eterna. Por eso la Iglesia anuncia el Evangelio, anuncia la buena noticia, y lo hace en las catequesis, también en los colegios, también a través de su presencia en el mundo de la cultura, de las relaciones con unos y otros, incluso en la vida cotidiana. Hay una predicación cada vez más necesaria, que es la predicación quizás en la barra de un bar, en la que no hemos podido estar en las últimas semanas, donde cada cual, al comentar la realidad, también testimonia y anuncia. Se hace palabra, carne, este anuncio de la Iglesia. Y así esa carne de la Iglesia, que quiere ser, desde la fragilidad, presencia del cuerpo de Cristo, sirve a través de todo lo que significan las acciones caritativas y sociales de la vida de la Iglesia, a través de la ayuda a tantas y tantas personas. Y la Iglesia también, como pueblo que sale cada domingo después de haber escuchado la presencia del amor de Dios y de haberlo experimentado y haber escuchado un imperativo, id, haced, sale así a los caminos para acompañar a aquellos que están en medio de las calles y de las plazas, para acompañar a nuestros propios conciudadanos, para acompañarnos unos a otros y ser partícipes de la experiencia, de la esperanza de la que somos depositarios. Así, a lo largo de un año, esta memoria recoge las actividades de la Iglesia del año 2018. La Iglesia anuncia, la Iglesia celebra, la Iglesia testimonia y acompaña, la Iglesia sirve y muestra la caridad. Y lo hace siendo un pueblo entre los pueblos, como también el templo es una casa entre las casas. Así las más de 20.000 parroquias que hay en España
son eso, una casa entre las casas para que se reúna la familia de las familias, para anunciar el Evangelio, para celebrar la fe, para testimoniar la caridad, para anunciar también la esperanza, que singularmente en estas últimas semanas que hemos vivido, donde tantas miles de personas han perdido la vida y miles lloran la ausencia de sus seres queridos, la Iglesia que celebra en el templo y que camina en el tiempo, que se reúne en torno a la mesa y que acompaña en los caminos de la vida, quiere, amigos, testimoniar y anunciar una esperanza ante toda falta de esperanza. La esperanza en que las promesas de Jesús se cumplen, y nosotros queremos dar ese pequeño testimonio que se recoge aquí, en esta memoria, donde hay datos, donde hay rostros, donde hay nombres, donde hay cifras, pero sobre todo donde nos gustaría que hubiera un aliento. El aliento que recibimos el domingo pasado, domingo de Pentecostés, el aliento del Espíritu que nos anima a testimoniar y a anunciar, a sentarnos en torno a una mesa como hermanos y a caminar por los caminos de la vida como compañeros. Ahora Esther Martín, que es la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española y responsable de este libro, de esta memoria, nos va a desgranar algunos de los datos, también nos va a invitar a contemplar los rostros que en ella se contienen. Gracias, Esther, por el trabajo realizado y te escuchamos. Muchas gracias, don Luis. Pues buenos días a todos. En efecto, pues esta mañana presentamos esta memoria de actividades de la Iglesia Católica que corresponde al ejercicio 2018. Vamos a rendir cuentas de lo que la Iglesia hizo durante todo ese año, pero también de lo que sigue haciendo, también en las circunstancias actuales que nos toca vivir. Ante la pandemia que hemos sufrido, la Iglesia ha continuado pues, con toda su generosa labor en todos los ámbitos, que son los que vamos a detallar a continuación. La Iglesia se adapta en cada momento a las necesidades de nuestra sociedad. Para comprobarlo, pues podemos entrar en el portal iglesiasolidaria.es, donde podemos encontrar cientos de iniciativas que están realizando actualmente todas las diócesis de España y que presentan pues, una Iglesia al servicio del hombre en todo momento, que pone a disposición de la sociedad pues, todos sus recursos materiales, pues, como por ejemplo las residencias, los seminarios, también que se vuelca con todos los que han buscado consuelo, acompañamiento personal, espiritual, en la enfermedad, en el duelo y también, pues, por supuesto, al lado de los que han necesitado ayuda material. Es importante subrayar que la memoria ha sido revisada por la prestigiosa auditora internacional PricewaterhouseCoopers, siguiendo normas internacionales de control de calidad. Es el 8º año consecutivo que se audita y se afirma pues, que la memoria ha sido preparada de manera adecuada y fiable. También pues damos las gracias a Price por su trabajo. Esta es una revisión que forma parte del Plan de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española, que desde el año 2016 la Iglesia pues, está empeñada en mostrar quién es, cómo se organiza, cómo se financia y cuál es la labor pues, que en definitiva realiza en nuestra sociedad. La parte económica de la memoria ya se presentó hace unos días, así que pues, me voy a centrar únicamente en lo que son las actividades. Sin más, comenzamos. La memoria lo que cuenta en primer lugar es qué es la Iglesia. Una Iglesia formada por personas, sacerdotes, religiosos, laicos, catequistas, voluntarios, también por instituciones, pues por todas las diócesis, todas las parroquias, las congregaciones religiosas, cofradías, asociaciones, todos ellos pues al servicio del hombre y de la sociedad, de las familias, de los jóvenes, de los niños, de los adultos. Una Iglesia que está abierta a la sociedad en su conjunto y abierta al mundo entero, pero en esencia que está cercana a todas las necesidades de los que más lo necesitan, pues que son los enfermos, las personas mayores, los presos, los inmigrantes, las mujeres víctimas de algún tipo de violencia, las personas que sufren adicciones, personas sin hogar y, por supuesto, pues los más pobres.
esta memoria pues, lo que intenta reflejar cuál ha sido la dedicación y la entrega pues, de más de 17.000 sacerdotes, de 9.000 monjas, monjes, 38.000 religiosos y religiosas, más de 4.700 comunidades religiosas que trabajan y que están en nuestro país. En primer lugar, pues la Iglesia acompaña a las familias. Esto es lo primero pues, de lo que vamos a hablar. Acompaña a las familias y quiere estar en los momentos pues, más importantes de la vida del hombre. En el momento del nacimiento, se han celebrado en el año 2018 más de 193 bautizos en toda España. Al crecer también, donde más de 222.000 niños pues, han recibido su primera comunión al inicio de la juventud, donde se celebran cada año pues, confirmaciones, más de 130.000, y también en las decisiones pues, más importantes de nuestra vida, donde cerca de 42.000 parejas han contraído matrimonio y 135 seminaristas pues, han recibido el orden sacerdotal. También en los momentos de mayor debilidad, donde más de 25.600 personas han recibido la unción de enfermos. Y también cada día, cada semana, pues con la celebración de la Eucaristía. Se calcula que más de 8 millones de personas asisten regularmente a misa en nuestro país y que además se celebran pues, más de 9,5 millones de Eucaristías al año, solo en las parroquias. En resumen, más de 600.000 personas recibieron alguno de los sacramentos por primera vez, además de las confesiones y comuniones habituales. Además, en este tiempo de confinamiento, la Iglesia en este sentido también se ha volcado a través de distintas iniciativas de Internet y a través de los medios de comunicación social. Y por supuesto, pues la familia también acompaña a las familias que tienen algún tipo de dificultad a través de sus centros de orientación familiar y de defensa de la vida y de la familia, donde se atendieron cerca de 71.000 personas. Pues una entrega, una tarea que en realidad es una labor callada, pues de acompañamiento, que pues si quisiéramos podríamos cuantificar. Por ejemplo, pues más de 45 millones de horas son las que dedican, las que entregan sacerdotes, voluntarios y seglares en todo un año en la actividad pastoral. Es una actividad la que destaca sobre todo el papel de los sacerdotes, que entregan más de 30 millones de horas al año, pues tanto en grandes ciudades como en la España olvidada. La Iglesia está presente en las 11.500 parroquias, la mitad de las parroquias que hay en España, que se encuentran en poblaciones rurales. También, junto a los sacerdotes, pues están los catequistas, más de 100.000, los laicos, los religiosos, los voluntarios, los miembros de todas las asociaciones y grupos de la Iglesia, pues cientos de miles de personas que colaboran en toda esta labor y que ofrecen pues, lo mejor de sí mismos y acompañan a todo aquel que acude a la Iglesia. La Iglesia también comparte su patrimonio, lo pone a disposición de la sociedad, todo lo que tiene, y que es lo que ha recibido de los fieles durante estos 20 siglos. Mantiene y tiene abiertos cada día más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural, pues que reflejan nuestras raíces, nuestra historia, que suponen un valor social muy importante y también económico. Cada año la existencia de estos bienes supone más de 23.000 millones de euros de aportación al PIB. Junto a estos bienes pues también están los santuarios, más de 600, como por ejemplo Covadonga, Montserrat, El Rocío, que junto a pues, más de 400 celebraciones y fiestas que tienen alguna declaración de interés turístico en nuestro país, 42 de ellas tienen carácter internacional y que congregan pues, a millones de personas cada año, que reportan pues, también una grandísima riqueza inmaterial y también económica para la cultura de nuestro país. La labor de la Iglesia traspasa también nuestras fronteras, donde miles de personas lo han dejado todo a cambio de extender pues, el anuncio de la Iglesia en los 5 continentes. Son los 11.000 misioneros españoles, religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, familias enteras también, pues que han hecho de esta misión pues, su vida entera. En la memoria
se incluye el mapa pues, de lo que supone esta generosidad, pues de tantos que renuncian, que han renunciado y que siguen renunciando a cualquier comodidad o bienestar, pues por ofrecer un testimonio de fe y de esperanza. Es sin duda una de las labores más apreciadas de la Iglesia y que además constituyen una verdadera marca España. La Iglesia también está presente en uno de los retos sociales más importantes, que es la labor de educación de nuestros niños y jóvenes. En este sentido, pues destacar el papel de los catequistas, más de 103.000, en su mayoría laicos, que atienden la formación de 1 millón de niños, de jóvenes, que acuden tanto a parroquias como a otros centros. Junto a la catequesis, pues también está la clase de religión, asignatura que eligen más de 3.300.000 alumnos en nuestro país, y donde está el importante papel que la Iglesia desarrolla en el ámbito educativo. Sus más de 2.500 centros, donde se forman más de 1,5 millones de alumnos al año y que dan trabajo a 130.000 personas, que impulsan pues, una educación de calidad, que cada vez demandan más padres, pues que se basa en valores tan necesarios para construir una sociedad mejor, pues como son la entrega, la solidaridad, el cuidado de los otros, de los más necesitados, la familia, y a la que además la Administración destina muchos menos recursos que a la educación de titularidad pública. Concretamente, en el año 2018, y según datos del Ministerio, son 3.500 millones menos, pues que al final son sufragados pues por los centros, por las instituciones religiosas que son titulares de estos centros, y gracias también fundamentalmente a la colaboración pues, de los padres que ejercen su derecho de constitucional de libertad de enseñanza, eligiendo este proyecto educativo para sus hijos. En el último año, más alumnos en la educación católica, más personal y también más ahorro pues, para la Administración. Una educación, pues además, que es integradora, con alumnos inmigrantes, también inclusiva, donde estudian jóvenes con necesidades educativas específicas, donde más de 12.000 alumnos acuden además a sus centros de educación especial que tiene pues, la Iglesia en el ámbito educativo. Junto a esta labor también se encuentra pues, la tarea que realiza la Iglesia en los centros de tutela de la infancia, con aquellos niños y jóvenes pues, más vulnerables, que se encuentran más desprotegidos. Son 421 centros que existen en España y acogen a más de 64.000 personas, que además tiene una trayectoria creciente en los últimos años. Pues es una tarea dura, difícil y a veces también invisible, pero que pues, tiene una gran importancia. Por último, también pues, destacar el importante esfuerzo que realiza la Iglesia en el campo universitario. Son 15 universidades de inspiración católica que acogen a 115.000 alumnos que eligen formarse en ellas. Son más alumnos también, 2.500 más que el año anterior, y que en total pues, suponen el 65% de los alumnos de las universidades privadas presenciales de nuestro país. La Iglesia está con los jóvenes, con los niños, pero también pues, con el que sufre, con el que pues, requiere, pues, en definitiva, un mensaje de esperanza, de acompañamiento, pues en los momentos finales de su vida. También durante esta pandemia pues, se ha dado respuesta a esto, en las circunstancias en que se ha podido. Por ejemplo, pues, los capellanes de hospitales que han estado donde pues, ni siquiera las familias podían llegar, y junto a ellos pues, también han entregado pues, su tiempo los miles de voluntarios que han pues, intentado dar aliento a través pues, de los servicios telefónicos. En total, en este acompañamiento, en esta labor, se acompaña pues, aproximadamente al mes a más de 176.000 personas, tanto en sus domicilios, en sus casas, como en los hospitales. La Iglesia acoge a los inmigrantes, pues está al lado y quiere estar al lado de tantas personas que llegan a nuestro país pues sin prácticamente nada y sin nadie. Han aumentado también este año 2018, llegando a ser más de 134.000,
las personas inmigrantes que se han acercado a algún centro de la Iglesia y que han recibido pues, algún tipo de ayuda. También con las mujeres, la Iglesia está al lado de las mujeres que pasan por alguna situación de extrema dificultad, que son víctimas pues, de trata, de explotación, de algún tipo de violencia. Aumenta las atenciones que ha realizado también la Iglesia en este campo. Llegan en 2018 a ser más de 23.000 las mujeres que ha protegido la Iglesia. Y también con los olvidados. La Iglesia pues, sitúa en primer lugar a los últimos, a los olvidados. Pues, por ejemplo, las personas que sufren alguna adicción. También, pues igual de importante y difícil, pues es el trabajo que se realiza en las cárceles, donde un año más crece también el número de voluntarios que llevan a cabo esta tarea, tanto en las prisiones, pues como por ejemplo en las casas de acogida, en alguna de las 75 casas de acogida que existen en España. Y también pues con los pobres, porque para la Iglesia, si alguien tiene un lugar preferencial, son los pobres. No importa la cultura, la religión, ni la condición social de quien necesita ayuda. Han sido más de 4 millones de personas las que han sido acompañadas en alguno de los más de 9.000 centros de la Iglesia. De ellos la mitad, más de 2 millones, que han pasado pues, por momentos difíciles, que se encuentran en riesgo de exclusión y que han sido pues, atendidos en sus necesidades más básicas en alguno de los 6.000 centros, pues, como son las Cáritas parroquiales, comedores sociales, albergues y otros. Pues hasta aquí la presentación de la memoria y pues solo queda agradecer pues a todas las personas, ¿no? que hacen posible pues esta labor, que entregan pues lo que tienen, lo que son, que entregan pues su tiempo, que entregan sus recursos, también sus recursos materiales y que bueno pues que hacen posible pues que la Iglesia siga estando donde se la necesita. Pues a todos ellos y a todos los que han hecho posible pues, la realización de la memoria, pues muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por la intervención y por todas sus palabras. La nota de prensa y la memoria de actividades está ya disponible en la página web de la conferencia. La nota de prensa con algunos de los datos, un resumen de los datos de lo que ha dicho Esther ahora y que a la vez es un resumen de los datos que salen en la memoria. Hemos dicho al principio que para esta presentación de la memoria, además de los datos, queríamos poner rostros y queríamos ver caras y personas que pudieran dar su testimonio. Seguramente si os fijáis en las caras que aparecen aquí en esta presentación, veréis gente a la que habitualmente no veis, porque son 3 testimonios que hemos querido traer a esta sesión, que hagan visible la actividad pastoral, la vida de lo que es una parroquia normal en este tiempo concreto, en este momento de la historia, también la actividad educativa de la Iglesia, con el testimonio de un colegio diocesano parroquial, cómo lo están viviendo, cómo lo están haciendo, y también de uno de los miles de centros de Cáritas que hay en España, el Hogar Santa Bárbara. Quería dar la palabra ahora para un testimonio breve de la historia de Full Spa. Él es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Nazaret en Vallecas, en el ensanche de Vallecas, y él nos cuenta un poco cuál es su tiempo, cuál es su historia, cómo lo están viviendo en una parroquia normal aquí en Madrid. Full. Buenos días a todos. Buenos días, Josécho. La parroquia Santa María de Nazaret, más exactamente, y está situada en el barrio del ensanche de Vallecas. Y la verdad es que es difícil resumir en 3 minutos un poco la labor de esta pequeña parroquia en un gran barrio, porque es un barrio joven, es un barrio lleno de vitalidad, es lo que conozcan, pues quizás lo conozcáis porque está a la salida de Valencia, cerca del centro comercial La Gavia, el más grande de Madrid. Un barrio realmente luminoso y también con sus dificultades. Muchas veces aparece en prensa muy penalizado, pues por diversas dificultades sociales, pero lo cierto es que hay una gran actividad juvenil y realmente un futuro extraordinario. Ahí está la parroquia, que es un pequeño barracón, apenas 200 metros cuadrados. Estamos construyendo con la generosidad de los fieles un nuevo templo para dar servicio al barrio.
Y digamos que este es nuestro entorno en donde más de 1000 personas vienen a este pequeño barracón de forma directa a formarse. ¿Eso qué significa? Que más de 1000 personas gastan al menos 1 hora a la semana viniendo aquí a recibir alguna charla o algo del género. Por ejemplo, 750 niños y adolescentes a la catequesis de comunión y confirmación, 1 hora a la semana. Adultos que vienen a las diversas actividades donde profundizan en diversos aspectos de la fe. Hay una escuela de teología, también de antropología, diversas actividades donde las personas gastan, digamos, esa hora. Hay una atención personalizada a más de 1000 personas, actividades, digamos, de encuentro de la juventud. Eso todavía no atendemos, sin embargo, a la gente que viene a la Eucaristía cada domingo, ¿no? O que venía antes. Ahora hay dificultades, claro. Y que pues muchísimas familias, y la actividad de caridad, que es muy sobresaliente aquí en el barrio y creciente. Sí, vamos a pasar con el siguiente testimonio, Full, un momento, y lo intentamos después porque algo pasa con la wifi o con estas cosas del tiempo. Y lo intentamos otra vez después, ¿te parece? Full. Vale. En el Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones está Nuria Antón. Ella es la jefa de estudios de este colegio diocesano aquí en la Comunidad de Madrid, y le hemos invitado a que nos cuente el testimonio de un colegio, de cómo han vivido este tiempo, de cuál es el acompañamiento que hacen, el servicio que hacen no solo a los chavales que van al colegio, sino también pues, a todas sus familias y a todo su entorno. Nuria Antón, cuando quieras, pues habla. Buenos días a todos. Gracias por ofrecerme la oportunidad de poder compartir con vosotros mi experiencia docente. ¿Se oye un ruido? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno. Como decía José Chu, pertenezco al Colegio San Ignacio de Loyola, que está en Torrelodones, al norte de Madrid. Contamos con 1.940 alumnos de 0 a 18 años, tenemos formación profesional y tenemos alumnos del SEPE. En total contamos con 170 trabajadores y tenemos 62 alumnos de diferentes nacionalidades. Tenemos alumnos de Marruecos, de China, del Chad, del Sáhara, de Bulgaria, de Australia y, por supuesto, contamos con un número muy elevado de alumnos con necesidades educativas especiales. Nuestra comunidad educativa está viviendo un momento histórico sin precedentes, como el resto de la sociedad española y gran parte del mundo. Hemos sido golpeados fuertemente por esta pandemia, con el fallecimiento de nuestro director general, don Antonio Torres, el pasado mes de abril. Para nosotros ha sido un privilegio poder vivir esta situación en compañía los unos de los otros, sostenidos en la oración en medio del profundo dolor. Se ha hecho muy evidente el lema de nuestro curso, que todos los años ponemos en el colegio, cada año un lema distinto. Este año era: no estás solo, confía en mí. Pues bien, creemos firmemente que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la humanidad, y para nosotros los profesores, que consideramos los valores cristianos como unos valores fundamentales para el diálogo intercultural y el desarrollo integral de la persona. Para nosotros es uno de los retos más importantes hoy en día poder evangelizar en este contexto histórico y cultural que está en constante transformación y que sobre todo está necesitado de altos ideales. Yo lo veo en mi día a día en el colegio, la relación que se establece entre los profesores, entre las familias, con los alumnos. No solamente tratamos de transmitir conocimientos o de establecer unas simples normas de convivencia. Nosotros intentamos educar la mente, las manos y el corazón, ¿no? Como bien decía antes Esther, de los valores que transmite la escuela cristiana. Cuando nosotros pensamos en el perfil de salida de nuestro alumno, nos gustaría que llevase en su mochila 4 patas fundamentales, ¿no? 4 pilares. ¿Qué se lleva en relación consigo mismo? ¿Qué se lleva en relación con los demás? ¿Qué se lleva en relación con el mundo? ¿Y qué se lleva en relación con Dios? Actualmente, también ha dado Esther antes las cifras, ¿no? En el mundo existen más de 65 millones de alumnos en centros educativos católicos, y esta cifra nos lleva a la pregunta de cuál es la misión de la Iglesia en el mundo de la educación, y como ya he dicho antes, ¿no? La respuesta no ofrece duda alguna. Nuestro objetivo, la presencia de la Iglesia en el mundo de la educación, es la de evangelizar. Y hablamos de evangelización en un sentido muy amplio, no en una evangelización formal, sino también la no formal, lo que es la formación integral de la persona, la transmisión de estos valores universales que nos ha enseñado el Evangelio, que es el amor y la solidaridad.
En este sentido, en mi colegio suceden milagros todos los días. Lo que tenemos que tener es educada la mirada para poder verlos. Y quisiera compartir con ustedes 2 de ellos. Podría contaros miles de episodios conmovedores, pero he seleccionado 2 que creo que reflejan muy bien esa realidad. El primero es el testimonio de Paula, es una niña de 9 años de nuestro colegio, que escribió una carta para mostrar sus sentimientos a raíz de haber conocido a Andrea, una compañera suya que tiene síndrome de Down. He sacado unos fragmentos de la carta que procedo a leerles. Empieza así. Hola, me llamo Paula y os voy a contar cómo este curso cambió mi vida. Tengo 9 años y estudio 4º de primaria. Y aquí me paro, ¿no? Una niña de 9 años que dice cómo le ha cambiado la vida. Esto es fruto de una mirada, ¿no? Dice, en 3º, la verdad es que no me fijé mucho en ella, pero descubrí que tenía síndrome de Down. En 4º de primaria, Andrea entró en mi clase. Empecé a estar más cerca de ella, la empecé a ayudar más y más. Por ejemplo, cuando se va con la profesora especial, yo la espero para ir al patio. Cuando dice que no puede, la animo a que lo haga. La ayudo a partir su comida, aunque a veces la regaño un poco cuando no obedece a los profesores o a los compañeros. Le cuento hasta 5 para que venga y siempre viene. Así, poco a poco, se fue convirtiendo en una de mis mejores amigas. A veces Andrea se escapa y tenemos que ir detrás de ella, pero al fin y al cabo es muy divertida. Ella nunca está triste y eso hace que nos alegre el día a cada una de las personas que estamos a su lado. Desde que conocí a Andrea, mi vida ha cambiado, ha mejorado, me siento mejor persona, ya no estoy triste ni aburrida y estoy deseando que llegue la hora del patio para jugar con ella. Y esta última frase, cómo cierra la carta, es enorme. Dice, he querido hablaros de mi amiga porque estoy segura de que si cada uno de nosotros tuviera una Andrea en su vida, seguro que el mundo sería un poquito mejor. Pues bien, no se puede hablar de educación católica sin hablar de humanidad, porque precisamente la identidad católica es que Dios se ha hecho hombre. Para mí, como educadora en este colegio, nada de lo humano es ajeno, no podemos mirar hacia otro lado, trabajamos con personas, con rostros, con vidas y a veces el nivel de entrega parece desproporcionado, pero cuando alguien ha conocido algo grande no se conforma con menos. Y el último ejemplo que quería compartir, el último testimonio, es un ejemplo de familiaridad que se vive en nuestro colegio y es que durante este confinamiento uno de nuestros profesores, tras conocer que su padre le habían diagnosticado una enfermedad terminal con un pronóstico muy grave, pues quiso compartir esta noticia con sus alumnos, su tutoría de 1º de bachillerato. Pues bien, los chicos en pleno mes de junio, en plenos exámenes, decidieron movilizarse para grabar un vídeo con muestras de cariño para su profesor y propusieron rezar un rosario juntos, al que se unieron una media de 20 alumnos, muchos de ellos que no participan de manera activa en gestos religiosos, ¿no? Estos gestos no los consigue una estrategia, ni siquiera la genialidad de un profesor. Para nosotros esto es la gracia de Dios que pasa a través de nuestra mirada, de nuestra compañía, tan imperfectas en muchísimas ocasiones, pero a la vez tan entregadas a la vida de nuestros alumnos. Simplemente quiero agradecer esta ocasión y por todo ello transmitiros que Iglesia y sociedad se juegan mucho en el mundo de la educación. Nuestro objetivo es el mismo, por tanto, unamos fuerzas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, por tus palabras. Hemos empezado a ver la dimensión parroquial, la dimensión pastoral, y volveremos a ella para terminar este testimonio. Hemos escuchado ahora la parte de la acción de la Iglesia en el mundo educativo. El mundo de la caridad, el mundo de la asistencia de la Iglesia, desde muchos puntos de vista a muchas personas, tiene un rostro muchas veces en Cáritas para muchas personas y son tantísimas las instituciones que lo hacen. Pero queremos irnos al Hogar Santa Bárbara de Cáritas de Madrid para que Eva Contreras nos cuente una historia y nos haga visible el testimonio de lo que ha sido para ellos en este momento la vida de la Iglesia en esa dimensión caritativa, asistencial, cercana a las personas que sufren. Cuando quieras, Eva, empezamos a hablar. Buenos días y gracias a la Conferencia Episcopal por dejarnos dar el testimonio en un día tan importante como este para vosotros. El Hogar Santa Bárbara es la respuesta residencial para mujeres en situación de exclusión social y riesgo que tiene Cáritas Diocesana de Madrid para acompañarlas en un momento tan difícil como la gestación, el parto y el posparto y la recuperación, sobre todo en situaciones complejas de falta de vivienda, red social y economía y imposibilidad de trabajar, a veces no solo por el embarazo, sino también por situaciones administrativas irregulares y otras situaciones incluso más complejas.
Es un recurso residencial, 24 horas, donde una comunidad religiosa, la comunidad religiosa AMICO, Amistad Misionera en Cristo Obrero, que son 3 religiosas, están permanentemente con ellas, acompañándolas y estando en su día a día, tanto para el desarrollo de capacidades parentales como para tareas domésticas. Destacar que ahora, desde el estado de alarma, las 3 religiosas han estado más de 70 días confinadas con ellas, sin salir, y gracias a ello todas las mujeres y los bebés, han estado 8 mujeres y 7 bebés, y ninguno ha tenido problemas de salud. Y bueno, Fátima ahora contará cómo ha sido su experiencia. Y bueno, desde aquí damos las gracias a esta congregación religiosa y a muchas otras que gracias a ellas han estado en distintos recursos residenciales en confinamiento. El año pasado atendimos a 22 mujeres y 25 bebés o menores a cargo. Y destacar que ahora las situaciones que nos están llegando después de esta crisis terrible sanitaria y social son casos con muchísima vulneración de derechos, desde mujeres que han estado ingresadas en hospitales o en hoteles medicalizados, que después no han podido volver a la habitación que tenían alquilada, no les han dejado, extorsiones de caseros, mujeres que estando embarazadas han quedado en situación de calle, y sobre todo en un momento que es el embarazo y el nacimiento de una nueva vida, y por la que Cáritas Madrid apuesta por ese acompañamiento. Y bueno, pues tanto desde nuestras parroquias, vicarías, como desde servicios sociales, estamos abiertas a los casos que ahora nos están llegando, porque ahora en un momento que nos dicen quedaros en casa, estas mujeres no tienen casa o no tienen red social y familiar para poder cumplir algo que a nosotros nos puede parecer difícil, pero si tenemos casa es fácil, pero para ellas no es fácil. Y Fátima lo va a contar en el testimonio, ahora me voy a levantar yo. Fátima llegó 3 días antes de declararse el estado de alarma, y al día siguiente de llegar, yo creo que por la tranquilidad de tener un hogar, fue al hospital, se puso de parto y nació el pequeño Mohamed. Así que si queréis le doy paso a Fátima. Gracias, José. Gracias, Eva. Pues está bien tener el testimonio también de Fátima. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fátima? Buenos días. Aquí tienes un grupo de periodistas y mucha gente que te escucha, o sea que cuéntanos un poco tu historia, lo que quieras contarnos. Muchas gracias por compartir mi historia con ustedes. Bueno, me llamo Fátima, tengo 26 años, llevo aquí en España hace 2 años. Con 24 años, llego sola. Me espera una amiga en estación de estación de Madrid, y me voy con ella a vivir a Toledo. Él no tiene trabajo y fui a Barcelona para buscar trabajar. Y ahí encontré el trabajo y me quedo embarazada. Además perdí mi trabajo y mi dinero. Bueno, vuelvo a Madrid y gracias para Cáritas y gracias para trabajadores sociales consiguen el lugar donde estoy y dar la luz después, 3 días después, empiezo el confinamiento. Sí. Mi objetivo, buscar un trabajo para mejor vida, para mí, para mi niño, y para ayudar a mis padres y conseguir. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. Y bueno, estás súper bien cuidada y se te ve sonriente y contenta, o sea que va bien, ¿eh? Gracias por tu palabra. Me gustaría recuperar, aunque sea un minuto, a Full en la parroquia de Santa María de Nazaret. Efectivamente, ahora viendo a Fátima, pues podéis imaginar que casos como el suyo, que por otra parte me está resultando muy emocionante, la verdad, pues ha habido un montón, ¿no? En estos días de una transformación o, digamos, de un volcarnos en el proyecto social, ¿no? Hemos estado repartiendo alimentos a más de 150 personas diariamente, o sea, un menú diario, y, o sea, la atención a un número potente de familias.
Y ahí pues se ha dado conocimiento de un montón de casos, desde inmigrantes que pensaban encontrar trabajo y se han visto confinados, con un montón de casos súper bonitos como este de Fátima, que la verdad es que le felicito porque ha tenido una decisión muy valiente y realmente nos ha permitido entrar en la vida de las personas caminando con ellos, y eso ha generado nuevos proyectos. Hicimos uno de vecino a vecino, que es identificar todas las personas solas del barrio para que en el confinamiento no les faltase de nada, madres solteras, y casi todos son mujeres, pero hay algún hombre. Hay 16 personas en ese grupo. También un proyecto de microcréditos, que las personas que están en algún tipo de situación problemática pues puedan salir adelante porque han visto suspendidos sus ingresos. Todos ya están trabajando, aquellos que les prestamos dinero, y podrán devolverlo sin intereses, con un periodo de carencia. Programa de alimentos también, en vez de derivar a otras instituciones, hacerlo nosotros, a pesar de nuestra pobreza de medios. Es un barracón de chapa, pero cuando aprieta uno, pues las cosas salen, ¿no? Y luego la transformación digital. Es sorprendente ver que las meditaciones es el cura hablando un rato y se cuelga en internet, en SoundCloud en este caso. Oye, pues han tenido 70.000 escuchas durante el confinamiento por todo el mundo, pero había días que estábamos en 3.000-4.000 escuchas diarias, con muchos mensajes de lo mucho que les haya ayudado a vivir este tiempo. En definitiva, ha sido una transformación dura, pero también viendo a las personas como Fátima, pues realmente hay que dar gracias a Dios por lo que se hace. Realmente es espectacular, ¿no? Aunque a veces estés cansado, es espectacular. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos turno de preguntas. Las personas que queráis preguntar, os voy dando voz y os levantáis la mano, hacéis un gesto y así os veo y os doy voz. Quería preguntar, Jesús Bastante. Sí, hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Quería, bueno, en primer lugar agradeceros la memoria y dos preguntas, una para Esther y otra para Luis Argüello. Para Esther, hablas, a lo largo de lo que comentáis, hablas del ahorro que supone los centros educativos al Estado, de 3.531 millones. ¿Tenéis una valoración en global de lo que el trabajo de la Iglesia ahorra al Estado? Porque otros años sí que se ha hablado de una cantidad. Y a don Luis Argüello quería preguntar cómo ven estos datos pensando en el futuro, pensando en que el año que viene la crisis va a impactar muchísimo, se va a ver el impacto real de la crisis del coronavirus y probablemente contemos con menos recursos a todos los niveles. Si eso preocupa y si hay un plan Marshall, una task force, algo así en la Iglesia española al estilo que está haciendo el Papa Francisco para abordar esta realidad. Gracias. Bueno, pues respecto a lo que comentas, pues uno de los objetivos también de la memoria es pues contar también pues cuál es la aportación de lo que supone toda esta actividad pues que hemos presentado hoy pues a nuestro país, ¿no? Y esta aportación pues también pues supone, ¿no? Aporta a nivel socioeconómico, y en este sentido pues realizamos desde la Conferencia Episcopal estudios, ¿no? de cómo impacta esta actividad. Lo hemos mencionado, pero solamente en el ámbito cultural pues el tener abiertos los bienes inmuebles y todas las fiestas de interés turístico que se celebran en nuestro país pues tiene un impacto de 30.000 millones en el PIB, un 3%, y todos los cientos de miles de empleos generados. Nosotros intentamos cuantificar esto porque sabemos que el dinero y el trabajo de la Iglesia se multiplica y redunda en definitiva en toda la sociedad, también a nivel socioeconómico. Pero no hay no tenemos una cifra global, sino que vamos pues cuantificando, ¿no? E intentando poner en valor y poner pues cifras a esto, ¿no? Hablar un poco también en clave de impacto socioeconómico. Don Luis. Sí, respecto de la pregunta que me haces, es verdad que las circunstancias económicas que vivimos y que percibimos que se van a agudizar en las próximas semanas pueden hacer pensar en una merma de este tipo de recursos para la vida de la Iglesia, pero lo que ya hemos visto, incluso desde los testimonios que se nos han presentado aquí esta mañana, que hay otro tipo de recursos que tiene que ver con la entrega de las personas, con el trabajo ofrecido gratuitamente, con el deseo de compartir
no solamente bienes económicos, sino también tiempo en el que están muchas de nuestras esperanzas. Pero es cierto que también ya en estas semanas hemos tratado de intensificar todo lo que ya la comunidad católica viene haciendo a la hora de asumir su responsabilidad en el sostenimiento de la vida de la Iglesia, a la hora de poner en marcha diversos cauces, también igual que nos hemos encontrado de manera virtual, como estamos haciendo ahora, también hemos insistido en el uso del portal que tiene la Iglesia, donomiglesia.es, y también ya en estas semanas los ecónomos de las diversas diócesis han tenido encuentros, hemos tenido encuentros virtuales a escala de toda España, pensando en estas situaciones de futuro. Yo creo que la esperanza en la corresponsabilidad de todos y el saber también que estas situaciones nos llaman a poner el acento en lo esencial y a tratar también de hacer ahorros en aquel tipo de gastos que puedan ser más superfluos en la vida de la comunidad, precisamente para poder atender a aquellos que más lo precisan y poder mantener lo que es la vida básica, esencial de la Iglesia, de la que surge toda la actividad que estamos comentando esta mañana. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Y alguien tiene alguna pregunta? A los que se os ve, se os puede ver la mano, pero a los demás no. Muy bien, pues Laura, sí, te estaba echando un poco en falta que no preguntaras, o sea que... Sí, buenos días, Laura Ramírez de Europapes. Bueno, pues yo quería preguntar a don Luis, han comentado en la memoria el número de centros para mayores con los que cuenta la Iglesia en España, y ahora mismo hay una polémica generada por el tema de las residencias, por las muertes, la cantidad de muertes en las residencias durante la pandemia del coronavirus. No sé si desde la Iglesia los centros, las residencias que gestiona la Iglesia, se plantean otro modelo de cara al futuro ante esta cantidad de fallecimientos que ha habido en las residencias por esta pandemia, o si se están preparando de alguna manera para un posible rebrote después del verano, o cómo se están preparando, o se están elaborando una estrategia. No cabe duda de que este asunto de los ancianos y especialmente los ancianos en residencias para personas mayores ha sido una de las cuestiones más dramáticas que hemos vivido en estos días de pandemia y que, como en tantos otros aspectos, nos hace reflexionar sobre la vida de nuestras propias familias y la necesidad de tener que llevar a personas a estos lugares, a estas residencias. También sobre lo que a estas residencias se les pide y luego se les ofrece, porque a veces se ha pedido a las residencias que pudieran tener un tratamiento hospitalario de los enfermos cuando esto ha sido imposible, incluso a veces con dificultades para trasladar a los ancianos a los hospitales. Yo creo que todos hemos aprendido en este tiempo, y me consta que en todas las residencias de cualquier tipo de titularidad se está haciendo un esfuerzo grande por evitar ahora cualquier tipo de contacto que pueda suponer un contagio, pero eso tiene también una contrapartida. Muchos ancianos están deseando encontrarse con sus familiares, están deseando poder tener el afecto del que quizás en estos meses, viviendo además a veces el drama de compañeros suyos enfermos, se han visto privados. Por eso nos parece una de las cuestiones a reflexionar en el futuro, tanto las familias, la sociedad y también las entidades eclesiales que tienen este tipo de residencias sobre el futuro. La importancia que damos a este asunto es tan grande que la propia Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha sugerido a las diócesis que sea precisamente el 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana, patronos de la ancianidad, el día en el que realicemos como una jornada de todos los afectados por la pandemia, quizás queriendo poner el acento precisamente en los ancianos, en las personas mayores. Nosotros sí que nos gustaría, en las posibilidades de la propia Comisión de Pastoral Social, en relación también con Confer y las instituciones religiosas que tienen residencias de mayores, poder compartir las experiencias de este tiempo y desde ahí reflexionar sobre la mejor manera de cuidar a las personas que acuden a estos hogares para personas mayores. Muchas gracias, don Luis. No sé si hay alguna pregunta más. Francisco Sánchez. Paco. A ver,
Un momento. Ahora, te escuchamos ya, Paco. No sé si me oís, porque no estoy muy familiarizado con la técnica. Buenos días a todos. Un saludo desde aquí de Onda Cero. Don Luis, hoy se cumplen los 10 días de luto que hemos tenido en España por todas las víctimas del coronavirus. Hemos visto ya algunos mensajes llamando a la conciliación, incluso del rey, que dijo ayer que llamaba a la conciliación, a la convivencia. Pero me gustaría también desde la Iglesia, ¿cómo están viendo ustedes este debate político tan intenso que se está teniendo cuando la gente lo está pasando tan mal? Y sin embargo, pues vemos los debates que hay en el Parlamento, tan duros, las acusaciones mutuas. No sé si desde la Iglesia habría algún mensaje en este momento. ¿Cómo no? Yo creo que una de las misiones centrales de la Iglesia es un ministerio de reconciliación y de comunión. Es una tarea, una presencia de la Iglesia para construir amistad civil tan imprescindible para poder vivir nuestra convivencia ciudadana como cuestión prepolítica, podríamos decir, para la vida en la comunidad política. En ese sentido, nos preocupa esta tensión tan grande que se aprecia sobre todo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y desde ahí, al igual que ha hecho Su Majestad el Rey, como ya ha hecho también la propia Iglesia Católica en intervenciones anteriores a lo largo de estas semanas, como no que el discurso formal que se realiza y que se ha hecho incluso campaña publicitaria de salir juntos, de colaborar unos con otros, cómo no hacer un llamamiento en este momento en el que hacemos memoria para suscitar también la esperanza de un trabajo en común, lo cual no significa anular la crítica política, que siempre es necesaria, o las diversas sugerencias o ideas que cada grupo social pueda tener. Pero el acento fundamental en el bien común, en el subrayado de la dignidad de la persona y el tener en cuenta los datos de la realidad, las personas afectadas, suponen para nosotros como un grito pidiendo a nuestros responsables públicos que pongan el acento en lo esencial, que cultiven el bien común, que cultiven la escucha de los que unos y otros pueden proponer y, sobre todo, que dejen a un lado todo lo que puedan ser descalificaciones personales. Muy bien, muchas gracias, don Luis. No sé si hay alguna pregunta más. Pues entonces vamos terminando esta rueda de prensa. Hay una repregunta de Laura. Sí, yo si puedo otra vez intervenir. Me gustaría preguntarle, ahora que ya conocemos el ingreso mínimo como finalmente como se ha diseñado, pues si les parece suficiente, insuficiente. Algunas ONGs han pedido que, muchas ONGs han pedido que también incluya a los inmigrantes en situación irregular, a los que también atienden desde la Iglesia. Bueno, pues yo quería saber un poco, bueno, también a las personas sin hogar, que también las atienden desde la Iglesia, pues también han dicho las ONGs que se verían afectadas porque muchas no están empadronadas y es un requisito imprescindible, o menores extutelados. No sé si les parece, finalmente, ahora ya viendo lo que incluye el ingreso mínimo, su opinión, si les parece suficiente, insuficiente. Yo creo que es importante el tratar de ayudar a las personas que en este momento. También es verdad que muchas de ellas antes de la crisis de la pandemia ya tenían necesidades básicas sin cubrir, el atender desde este ingreso mínimo vital. Y como ha dicho Cáritas, una de las organizaciones a las que se refiere en la pregunta, es verdad que hay grupos sociales que parecen en principio excluidos de la posibilidad de acogerse al ingreso mínimo vital. Si la intención precisamente de este ingreso es ayudar a los que están en unas situaciones más difíciles, pues evidentemente nosotros pensamos que el poder incluir a aquellos que carecen de lo más necesario para vivir es muy importante. Hay otras referencias en el propio proyecto del decreto ley que se discutirá próximamente en el Congreso, que también nos parece que podría ser oportuno desarrollar, ¿no? En conformidad con la doctrina social de la Iglesia, lo que el Papa San Juan Pablo II, en Labor in Exercens, hablaba de salario familiar,
por la importancia que vemos que está teniendo la familia en este momento, en dificultades de llevar a los chavales a la escuela, en la atención a las personas mayores, en las dificultades para poder conciliar los trabajos y la propia vida familiar. La referencia del salario familiar sería interesante poderle incorporar a la perspectiva del ingreso mínimo vital y, como no, siempre la referencia a posibilitar una economía que haga factible el trabajo de las personas, porque el trabajo nos ayuda a todos a promocionarnos, a colaborar en el ejercicio del bien común, a desarrollar nuestras cualidades. Ahí hay otro llamamiento también que nos parece importante hacer, que es la colaboración entre la Administración del Estado a través de la Seguridad Social y los servicios de las comunidades autónomas y ayuntamientos que también están ofreciendo ayudas en este sentido. Este trabajo concreto de coordinación puede ser un testimonio de colaboración entre administraciones públicas, algunas de signos políticos diferentes, tratando de favorecer a aquellos que más lo necesitan. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, con una pregunta muy breve que vas a hacer, ¿verdad, Laura? Y así damos salida. Vale, es solo pedir una aclaración. El tema del salario familiar, ¿a qué se refiere exactamente? No me ha quedado claro. Sí, bueno, eso es una sugerencia que hace Juan Pablo II en una encíclica precisamente sobre el trabajo que se llama Labor in Exercens, en el que él habla de la prioridad del trabajo sobre el capital, por tanto del salario sobre la renta, y desde ahí habla de que en lo que significa la retribución del trabajo, poder tener esta referencia del salario familiar, de las situaciones en las que se encuentra una familia, para posibilitar otro tipo de actividades que a veces no son remuneradas, pero que tienen una importancia muy grande a la hora del cuidado de la propia familia, del cuidado de los pequeños, del cuidado de los mayores, a la hora de poder también, ante una sociedad de trabajo escaso por la llegada de las nuevas tecnologías, poder permitir que lo mismo haya menos personas que tengan ese tipo de trabajo con una remuneración salarial, pero que ese salario, desde la perspectiva del salario familiar, haga posible la realización de otro tipo de actividades que, sin embargo, son tan valiosas para la propia vida social, que en principio son intangibles desde el punto de vista de la cuantificación a través de un salario, pero que tienen una importancia, incluida económica, muy grande a la hora de la organización del bien común. Reconozco que esta propuesta de Juan Pablo II, que ya hace 40 años que se realizó, pues ha costado ser entendida, porque así ha surgido también esta propuesta en estos últimos 40 años con un deterioro de la propia vida familiar o con la aparición de formas de vida familiar muy diferentes, muy distintas. Pero en todo caso yo creo que la situación que hemos vivido, la misma pregunta anterior sobre los ancianos, el cuidado de los pequeños, la apertura a la natalidad, acabamos de escuchar estos días pasados la noticia de la caída, del seguir en caída de las tasas de natalidad en España. Esta búsqueda de transformar el ingreso mínimo vital en una perspectiva de salario familiar, de posibilitar el trabajo y una remuneración justa por él, pudiera también colaborar a resolver otro tipo de asuntos, de problemáticas que tiene nuestra sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. En primer lugar, agradecer al equipo que ha preparado la memoria, que es un trabajazo impresionante que dirige Esther Martín con todas las personas de su equipo. También agradecer de manera especial los testimonios de Nuria, de Ful, de Fátima y Eva en Cáritas, en el hogar de Santa Bárbara. También agradecerles a los técnicos de 13 Televisión que nos han permitido poder hacer esto bien, y que sepáis que habéis recibido ya el WhatsApp y habéis recibido ya la información, que está toda disponible en la página web. Ahora la memoria, como decimos siempre, está en vuestras manos. Lo que se conozca de esta memoria será lo que vosotros podéis transmitir a la sociedad. O sea que muchísimas gracias a todos y seguimos hablando, seguimos encontrándonos. Que os cuidéis, que lo paséis bien. Gracias. Gracias.